Buenas tardes. En esta oportunidad se dará a conocer un análisis de una obra arquitectónica, que será Villa Rotonda. En primera instancia se tiene en conocimiento la ficha técnica, que donde ésta contiene el nombre de la obra, que es Villa La Rotonda, pero que es más conocida como Villa Rotonda y que actualmente hubo una modificación porque residen otras personas, ¿no? Que es Villa Capra. El arquitecto quien la ejecutó fue Andrea Palladio. La ubicación es en Vicenza, Italia. La época fue en el Renacimiento. La fecha en el que esta se ejecutó fue en 1566 a 1569. El tipo fue una villa rural de vivienda, como también el estilo, ¿no? El estilo fue del manierismo. Tenemos en cuenta la ubicación, que es en Vicencia, que esta es una ciudad en Italia, que es la capital de la provincia homónima donde está ubicada, ¿no? Que es la región de Veneto. Andrea Palladio eh, era un arquitecto muy importante en Italia, que esta fue en la República de Venecia, ¿no? Él trabajó fundamentalmente en la ciudad de Vicenza y, y también en sus alrededores, ¿no? Como también él trabajó en la misma Venecia. Este se considera el arquitecto que tal vez supo cómo manejar y actualizar la herencia de las formas clásicas, con la realidad de ese momento central que era el Quinquecento. También se hizo importante por sus villas campestrales y otras obras que él tenía, que él ha influido bastantemente y de manera muy importante en la arquitectura del neoclasicismo. Se tiene en cuenta la línea del tiempo, que nos hará conocer un poco más. En 1567, Paolo Almerico le recomienda a Andrea Palladio el proyecto de su villa suburbana al exterior de Vicenza. En 1568, en Villa La Rotonda se pone en marcha su edificación. En 1571, Paola Almerico llega a mudarse a la villa aún sin ser culminada. En 1580, Andrea Palladio muere, ¿no? Que lamentablemente dejó a sus aprendices con el proyecto y lamentablemente no se culminó. En 1589, Paolo Almerico fallece y esta le deja de herencia por su hijo natural, ¿no? Y en 1590 a 1620, estas se crearon estucos en la bóveda, en los vestidores y habitaciones. En 1591, Villa Rotonda es vendida a los hermanos Capra, y es por eso que también le dicen Villa Capra. En 1650, la capilla finalmente es construida por los siguientes años, que es diseñada por el arquitecto Girolamo Albanese. Bueno, en 1725, el edificio fue haciendo intervenciones, ¿no? Estructurales por Francesco Montón. En 1912 se hicieron bastantes cambios en la Villa Rotonda, que es comprada por los famosos condes de la Valamanara de Venecia, ¿no? Quienes aún la poseen. En 1980 la Villa Rotonda se abrió al público. Y por último, en 1994 es reconocida como Patrimonio Cultural de la UNESCO. Se habla un poco más del análisis conceptual. Hablamos sobre la tipología de apellido que tuvo en la obra, ¿no? Que es Villa Rotonda.
Él más se centró tuvo la caracterización por la planta sencilla, la proporción comprensiva y la funcionalidad, que eran muy importantes para él. También nace la forma y espiritual, que en estas abarcan fundamentalmente por dos, ¿no? Que es el ambiente humanista y también el estudio clásico. El ambiente humanista es desarrollado en el Quinquecento italiano y también en el pensamiento renacentista, ¿no? Y también el estudio clásico, como los preceptos de los virtuvianos, que también son, como en allá se dice firmitas, que son sólides, las utilitas, que es utilidad, la venusa, que es la belleza. Eh, y es lo que él, cómo había formado la obra, fue teniendo en cuenta cada una de estas caracterizaciones, cómo él nace, ¿no? De lo formal y lo espiritual, y es por eso que llegó a ser un grandioso, bueno, una grandiosa obra, ¿no? Que actualmente es abrida al público. Tenemos un poco de conceptos que, bueno, que él como ya les había mencionado, el resultado y el proceso, ¿no? Se logra mediante la arquitectura bella, que esta debe de tener un cuerpo, también debería de tener una relación con una armonía de trabajo que es numérico, terminación, disposición, entre todo esto, el todo y sus partes. También aparece la proporción, que tiene la relación de orden y organización. ¿Pero de qué? De elementos y de programa. Y esta también comprende la percepción en cuanto a recorrido y estancia, que esta es la hipótesis de la obra eh, que es sin privacidad, ¿no? También tenemos el análisis constructivo. Bueno, se tiene en cuenta la armonía, como ya lo habíamos mencionado, es como él tiene esos conceptos y llega a la construcción, que esta es la armonía en la Villa Rotonda, ¿no? La edificación se logró con tres bases. El primero, el número, la terminación y la disposición. También se tiene en cuenta el sistema de cálculos, ¿no? Que es en el número. En la terminación es la proporción que él le da, ¿no? A las figuras geométricas o ya sea en diferentes espacios. A la disposición, este es el control de la composición simétrica. Y bueno, por último, esta relación es muy significativa de números en requisito teórico del diseño que es proporcionado a la Villa Rotonda. Y es así como él, ¿no? Él logró realizar, ¿no? La Villa Rotonda con figuras geométricas de formas muy clásicas. Y aquí se tiene un resultado, cómo empezó de unas figuras geométricas, ya llegó a tener una cúpula, también un domo geodésico, ¿no? Que se hace muy parecido, pero con formas muy rectangulares que son clásicas. La arquitectura bella en Villa Rotonda. Para Pallido, sus obras no debía de carecer de belleza. La belleza era muy importante para él, que él se sentía con la armonía del conjunto, ¿no? De todos los lados de los detalles, en unidad, en las que ésta pertenecía. De toda su obra, él, él era la arquitectura bella o total. Por eso todo esto era completo, con elementos, partes o también detalles, ¿no? Que esta nada puede añadirse, ni sustraerse, ni modificarse para peor, sino para, o sea, si querían hacer algo, tenían que hacerlo bien. El programa de Villa Rotonda. Él tuvo un programa muy importante y la verdad muy interesante, que fue
el orden y organización en cuanto al programa arquitectónico. Como primera instancia, en el primer nivel, ¿no? Bueno, en el tercer nivel, ¿no? Que es el Mazanime o entre planta, con instancias secundarias y el resto de alojamiento. Como en el segundo nivel, que es de la planta noble, que por aquí se llegaba a través del pórtico. Eso fue mediante los escalones exteriores con los que se accedía al recibidor y habitaciones principales. Y como en el primer nivel, el basamiento rústico que se contenía en las estancias, el servidor y las habitaciones menores. Tenemos el análisis formal, que es la planta, ¿no? Muy importante porque esta corresponde a una estructura cuadrada, como ya se había mencionado, las formas muy clásicas, que son elevadas sobre un podio, dividida en su interior por 4 espacios similares conectados, que es por una rotonda que ordena y también distribuye y agrupa los espacios, ¿no? Que esta tiene acceso por los 4 lados. Teóricamente es una estructura que organiza el círculo dentro de un cuadrado sobre una cruz de brazos similares. Bueno, el volumen de los pórticos es igual al volumen cerrado. Y también cada volumen del pórtico igual a la sala central. Y se puede ver, se puede apreciar en las imágenes. También tenemos el alzado, que bueno, el palacio se encuentra sobre un basamiento que es elevado, al que se accede por 4 escaleras de varios peldaños, que estas son dispuestas en los 4 lados, ¿no? Son idénticas. La estructura también presenta 4 frontis o fachadas iguales, muy idénticas, que son compuestas por una columna que son pronaos y de 6 columnas jónicas, que es muy importante también y le da una estilización bastante caracterizada, ¿no? En aquella época, sobre la que en esta se asienta un tímpano o frontis triangular. También esta se fue entablamento y frisos, ¿no? También los muros del cuadrado de forma que con un volumen que tiene, ¿no? En la parte central, que es una cúpula, similar a la del Panteón de Roma. También esta está ornamentada por decoración clasicista, que también era en su época, ¿no? Como era la decoración clásica, grecorromana, muy importante, la verdad. Es muy interesante en cómo fue el alzado de esta obra. También se tiene la proporción en Villa Rotonda, que, bueno, los pórticos, estos abarcan la mitad del ancho de las caras del cubo central y el pórtico saliente. ¿Con qué? Con su escalinata, perdón, que tiene la misma profundidad que la mitad del cubo, ¿no? Y también la superficie, mm, tan de los pórticos y las escalinatas, que es equivalente a la superficie del cuerpo central. El diámetro de la rotonda, que esta se equivale a la anchura del pórtico y a la mitad de cada una del cuerpo central, ¿no? Que es la cúpula. Y aquí se puede ver un poco más las figuras geométricas que él usó en la proporción que tuvo, ¿no? Como referencia. También se tiene en cuenta los elementos arquitectónicos. Eh, Él elabora en los 4 lados un pórtico hexastilo, ¿no? Que es de orden jónico. Los coronados con un frontón triangular, que esta fue empleando un elemento propio ya de sí mismo, con edificios religiosos,
para una constitución civil. En la planta baja, esta es concebida como un podium sobre el que sobre la planta noble, ¿no? Y también se tiene en cuenta la cúpula, que es este central con un óculo que aporta la luz cenital. Y también esta obra predomina las formas geométricas, que son puras, sin concesiones al decorativismo, ¿no? El acceso al primer piso por escalinatas que son frontales en cada pórtico, como los templos romanos. Es muy interesante cómo fue el acceso al primer nivel, ¿no? Eh, Hablemos un poco más sobre la cúpula. Esta fue realizada a base de anillos que son superpuestos, ¿no? Fue una versión de Panteón de Roma, que fue una de las primeras que fueron realizadas, ¿no? Para una construcción civil. También las columnas jónicas, que son 6 columnas que son alineadas de dos veces el diámetro de la columna. Eh, También se habla de la organización, de que esta es llamada de tipo hexastilo romano. Esta se repite en en las cuatro fachadas, como son idénticas, se da, ¿no?, esa perspectiva. Las ventanas, que bueno, la fachada esta está compuesta de 10 ventanas, de las cuales 8 están en un mismo eje, y esto es lo que crea una continuidad, ¿no?, espacial, con un exterior, que son las otras dos que se encuentran en el piso, que se puede ver de forma azul, y las que tienen como uso mayor de ventilación, que son las de rojo. También se tienen en cuenta las esculturas, que, bueno, en el podio se puede ver que de los muros de las escaleras también aparecen esculturas, ¿no?, de Lorenzo Rubini, que estas presentan varias mm, deidades clásicas, 5 por cada fachada, las cuales son las que resaltan el estilo clásico de la obra. Las escalinatas también, que esta consta de 4 escalinatas con sus correspondientes columnatas jónicas. Estas son delimitadas por muros laterales que son conducentes, ¿no?, a los pórticos, que sobresalen del cubo, y ya que estas no tienen un, un muy importante eh, labor, ¿no?, en el edificio. También los pórticos, que es de orden jónico, también pasan de la vertical de las columnas a la horizontal, ¿no?, de la cornisa. Y la base del frontón, que es el frontón que es enmarcado por por una sólida cornisa, que esta se encuentra de 2 ventanas ovales que flanquean el escudo. También tenemos la relación longitud y ancho, como se puede ver en la imagen, que se expresa bastante bien y es muy interesante en la obra. Tenemos la percepción de Pallido al ejecutar, ¿no?, esta obra. El recorrido visual y físico, que las dependencias familiares que sean separadas de los invitados. Y en la primera imagen se puede ver el recorrido de los invitados, y en la segunda el recorrido de los residentes. En el análisis espacial se tiene la funcionalidad. En la Villa Rotonda se dividía en 3 partes. La primera, que era la central con un gran porche elevado, que era la cúpula, claro, y la segunda, que eran las 2 otras laterales con el resto de las habitaciones.
El arquitecto apellido se basa en la funcionalidad de los recintos y esta es una racionalidad de las magnitudes para la recreación de la rotonda, ¿no? Que es muy interesante también. Seguimos un poco también teniendo en cuenta la funcionalidad, la tipología doméstica. Él se basó más en el ático, el clima, el confort, la función, el espacio, la privacidad, las vistas y la economía, ¿no? Que de alguna u otra forma él llegó a tener esa tipología que es muy importante, la verdad, en cómo él aprecia, ¿no? Su edificio. También el arquitecto Pellido hizo dos, ¿no? Ese prototipo que se divide en tres planos horizontales y tres verticales, como ya se había mencionado. La primera planta, por ejemplo, el ático, esta planta en esta se encuentran el trabajo, el vino y la cocina. En la segunda planta se encuentra la recepción, el sentarse, el comer, el dormir, donde esta ya se había mencionado, donde esta se encuentran las habitaciones, ¿no? Y en el plano hotel. Bueno, en la tercera planta está, está es el secado de frutas y guardado de diversas cosas, ¿no? Como un almacén. También se tiene en cuenta la cúpula, la circulación axial, el espacio colectivo, el espacio continuador, que es privado cerrado, también el espacio público, que es un espacio semiabierto. Al otro lado, la estructura, los vacíos que tiene, ¿no? Este edificio y el perímetro. En los espacios, bueno, Pellido tiene una organización y una unión de los espacios dada por el concepto del umbral, ¿no? Que ya se había visto más antes. Él, como un lugar geométrico, él no le vio como un lugar geométrico, ¿no? Sino como un recorrido que era el límite que él marca, ¿no? La condición del interior con lo exterior en el traspaso de una condición a otra. Este es muy interesante ya que él se fija más en el lleno y el vacío, ¿no? El traspaso de condiciones espaciales que son definidas ahí está, ¿no? Por el lleno y el vacío. También las entradas de luz, que no solo estas están ubicadas por medio de los pasillos, sino que también en los puntos de vista desde el espacio central hacia el exterior, que esta atraviesa la habitación que es contigua a esta y, bueno, esta que se ejecuta a la vista, ¿no? A través de la sala más pequeña, por lo que esta es irreconocible. Aquí podemos ver unos cortes una elevación, y bueno, ahí se ve, ¿no? Cómo él tuvo la capacidad de ver cómo iba a ser la circulación, cómo iba a ser su función y todo ello. Aquí tenemos la fachada, que es muy interesante. Y bueno, es el culmino de la obra. eh, Por último, agradecer a la arquitecta María por tanto esfuerzo y dedicación para nosotros llegar a este punto para poder analizar una obra dadas sus circunstancias, ¿no? Se le agradece por tanta dedicación y mucha paciencia con nosotros y, y culminar, ¿no? Esta bonita obra, un análisis de obra con muchas bendiciones y agradecimiento hacia su persona.